Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el patrón de skinny jeans para dama. Es un molde súper padre que se adhiere muy bien a las curvaturas de las damas. Si no me creen, les dejo unas imágenes para que lo vean. Les comento, este patrón ya cuenta con centímetros de costura, a excepción de la parte trasera donde haremos un corte, pero ya se los comentaré cuando lleguemos a ese paso. Así que no deben preocuparse por nada más. Como se los he mencionado en videos anteriores, cada patrón tiene sus particularidades y este no es la excepción. La mezclilla que deben utilizar para hacerlo debe contener entre 3 y 4% de elastano para que tenga la suficiente elasticidad. De no ser así, puede ser bastante incómodo e inclusive no les puede quedar. Así que no se diga más y vamos con el patrón. Vamos a iniciar con una línea recta de 95 centímetros de largo. Esta línea la vamos a marcar a 21.5 centímetros. Esta parte será nuestro largo tiro. Y vamos a marcar a 52 centímetros de este lado. Esta parte será nuestra rodilla. Y de la parte de abajo, de los 95 centímetros, vamos a subir 4 centímetros, que será nuestra bastilla. Ahora, con ayuda de nuestra escuadra, vamos a escuadrar cada uno de estos puntos. Listo. Una vez realizado esto, en esta parte vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer una marca de 21 centímetros en la parte de la entrepierna. Y de igual forma la vamos a hacer en la cadera. Ambos puntos los unimos. Ahora, de esta esquina nos vamos a meter medio centímetro. Nos metemos medio centímetro. Y de aquí vamos a subir 5 centímetros. Estos dos puntos los unimos. Listo. Ahora, de esta esquina vamos a bajar 2.5 centímetros. Y nos vamos a meter medio centímetro. Listo, ya tenemos este punto. Y de la esquina de este cuadrado vamos a subir 3 centímetros. Ahora vamos a unir este punto con este. Y este punto con este. Lo podemos hacer así en recto, o también podemos utilizar nuestra regla francesa para darle un poquito más de curvatura. De este punto vamos a salir 4 centímetros hacia adelante. Y con la ayuda de nuestra regla francesa lo vamos a trazar. Listo. Ya tenemos la caja de la cadera. Ahora vamos hacia esta parte. Pero antes vamos a medir cuánto nos da de este punto a este, que ya le añadimos 4 centímetros. Vemos que son 25 centímetros. Esos 25 los vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 12.5. De esos 12.5 nos vamos a mover 1.5 centímetros hacia adentro, o sea, hacia este punto. Y nos da un total de 11 centímetros. Esos 11 centímetros es nuestra caída o línea de planchado, o también se le conoce como línea de aplome. Y lo vamos a trazar en la rodilla y en el tobillo. Sería este punto.
Ahora con nuestra regla vamos a unir todos los puntos. Listo. En la parte de la rodilla vamos a tener un ancho de 18 centímetros. Entonces vamos a medir 9 centímetros de cada lado. 9 de aquí, 9 de acá. Y en la parte del tobillo vamos a poner 6.5 centímetros de cada lado para que nos dé un total de 13 centímetros. Listo. Ahora con la ayuda de nuestra regla vamos a unir ambos puntos. Ojo, de este punto hacia abajo nos vamos a prolongar hasta los 4 centímetros que ya habíamos reducido, que es de nuestra bastilla. Y de este lado hacemos lo mismo. Ahora ya del final de nuestro pantalón vamos a salirnos medio centímetro hacia afuera. Medio centímetro hacia afuera. Y unimos los puntos. Esto es para que no tengamos problemas a la hora de hacer la bastilla. Muchas veces, como es muy angosto de la parte del tobillo, pues al hacer la bastilla ya tenemos problemas para meternos el pantalón. Entonces debemos dar un poquito de amplitud a la parte de la bastilla. Ahora de este punto vamos a unir a la cadera. Puede ser con una línea recta o también se pueden apoyar con nuestra regla curva para que no salga tan picudo. Pero si se dan cuenta, pues viene muy uniforme el trazo. Ahora vamos... Ahora esta parte sí lo vamos a hacer con nuestra regla curva, pero vamos a ocupar una parte que no sea tan curva, como lo pueden ver, de este lado a este punto. Y listo. Ya tenemos acabado nuestro patrón delantero. Ahora vamos con el trasero. Vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar un color rojito para que no nos vayamos a confundir. Y bueno, este patrón lo vamos a iniciar de la parte más fácil, que sería de las piernas, y de ahí nos vamos a ir hacia arriba. De cada lado vamos a añadir 1,5 centímetros. Sería aquí, sería acá. Y también de la rodilla añadimos 1,5 centímetros. Ahora vamos a unir estos puntos. De igual forma nos metemos los 4 centímetros hacia abajo. Aquí unimos ambos puntos. Y los 4 centímetros nos vamos hacia abajo también. De igual forma nos vamos a salir medio centímetro de cada lado. Y esto lo vamos a unir con nuestro tobillo. Listo. Ok, ahora vamos con la cadera. En la parte de la cadera o entrepierna vamos a salirnos 4 centímetros. Aquí fueron 4, nos volvemos a salir 4 centímetros. Y bajamos medio centímetro. Este punto. De igual forma lo vamos a unir con nuestra regla curva. Vamos a meterlo así. Listo. Y de este lado también vamos a salirnos 4 centímetros. 4 de aquí. Y en esta parte nos vamos a salir 5.5 centímetros. 4 centímetros, 5.5 centímetros. Lo vamos a unir con nuestra regla curva.
de esta manera. De hecho, esta línea no debe ser tan curva. Deben hacerla recta hacia acá. Y ya de aquí ya se va curveando. Toma ese efecto. De este punto nos vamos a meter 5.5 centímetros. Y vamos a subir 4 centímetros hacia arriba. Listo. Ya que tenemos este punto, vamos a encontrarlo con este extremo. Listo. Ahora, de esta esquinita de la parte del delantero, vamos a subir 7 centímetros. Sería en este punto. Y este punto lo vamos a unir con la parte de nuestro trasero. Listo. Ahora con ayuda de nuestra regla francesa, vamos a cerrar esta curva. Listo. Y así es como tenemos finalizado nuestro patrón. Pero como les comenté al inicio del video, vamos a hacer un pequeño corte en la parte trasera. ¿Cuál es ese corte? Vamos a bajar de este lado 6 centímetros, que sería en este punto. Y de este lado vamos a bajar 3.5 centímetros. Vamos a unir esos dos puntos y listo. Cuando nosotros calquemos estos patrones, la parte del trasero lo vamos a recortar de este lado. Y ya que tengamos estas partes separadas, vamos a añadir 1 centímetro de este lado más 1 centímetro de este lado. Eso sí lo vamos a pasar por overlock. Si nosotros ocupamos cerradora de codo, vamos a dejarle 2 centímetros de este lado y 1 centímetro de este. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Facebook, donde subimos nuestros patrones, archivos PDFs, para que ustedes lo descarguen desde la comodidad de sus hogares. También los invito a mi canal alterno, donde subo contenido totalmente diferente al mundo de la costura, pero que son temas que estoy seguro les pueden interesar. Se los dejo también en la descripción. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.